Buenas noches. Estas son las imágenes del momento en el que la suegra de Carolina presuntamente le dispara a ella, que como le conté ayer, era ex reina de belleza de Baja California. Ahí intercambian algunas palabras. La mujer se va al fondo, la sigue la suegra que va vestida de negro y entonces pasa esto. ¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste, loca? Nada, que me hizo enojar. ¿Qué te pasa, loca? Es mi familia. Tu familia es mía. Tú eres mío y ella te robó. Me hizo enojar, dice la señora, y te robó de mí. La cámara de grabación marca las 11 de la mañana. Es el departamento en el que precisamente vemos a Carolina Flores. Vamos a ver las imágenes junto con su suegra Erika María. Están en la sala mientras dos perros están jugando. Ellas intercambian algunas palabras que no alcanzamos a descifrar. Erika María mantiene las manos en los bolsillos y la sigue. Sigue a Carolina hacia uno de los cuartos de la casa. Y ahí es en donde se da la agresión. La reina de belleza, Miss Teen Universe Baja California, fue asesinada el 15 de abril en su departamento, pero no dieron parte a la policía o los servicios médicos, sino hasta el día siguiente. Ahí escuchamos 6 balazos. Después de la agresión, apareció, como veíamos, el hijo del atacante y esposo de Carolina, identificado como Alejandro, cargando a su bebé, el bebé de ambos. Es el que pregunta: ¿qué hiciste, mamá? Y es el que la denunció. Un día después del asesinato, Alejandro presentó esta denuncia en la Fiscalía Capitalina. Hoy fuimos al lugar, es un edificio de 5 pisos en Polanco. Ni vecinos ni vigilantes quisieron hablar, aseguran que no vieron ni escucharon nada. Los vigilantes niegan haber oído algo distinto, algo que les llamara la atención. Carolina, de 27 años, apenas hace 6 meses, se había mudado a la Ciudad de México con su esposo e hijo. Su suegra, a esta hora de la noche, sigue prófuga. Ella nunca fue una persona de conflictos, jamás se peleó con alguien, jamás. Había 1000 preguntas, quedé en shock, al momento sigo muchísimo cuál pudo haber sido la razón, no encuentro algo que me pueda definir exactamente, no hay. Caro era una muy buena persona. Y 48 horas después del ataque, 2 días después, reabre la zona arqueológica de Teotihuacán. Asistieron 1,500 turistas en medio de un fuerte operativo de seguridad. Hubo 60 elementos de la Guardia Nacional. Unos dicen que es la manera de reapropiarnos del espacio público, ese que nos arrebató el terror. Otros dicen que es la manera de superar estos traumas y otros que es como uno se acostumbra a tragedias como esta. Las puertas de la zona arqueológica de Teotihuacán reabrieron a las 11 de la mañana con 16 minutos, casi a la misma hora en que hace 2 días Julio César Jasso tomó como rehenes y atacó a balazos a turistas que estaban arriba de la pirámide de la Luna. Pues sí, estamos ya más familiarizados con esas tragedias, la verdad. Hoy había seguridad afuera, en la entrada y hasta en la pirámide de la Luna. Guardia Nacional y policías auxiliares revisaron bolsos, mochilas y vehículos. Llegaron turistas, pero muy pocos. Fue hasta las 12:45 en que se permitió subir a la pirámide de la Luna. Turistas se tomaron selfies, donde hace 2 días la gente rezaba por su vida, donde hoy las huellas de la tragedia siguen cicatrizando en las piedras. En esta parte de la pirámide es donde los rehenes de Julio César Jasso se tiraron al piso para proteger su vida, para orar por su vida. Una de las balas que el atacante disparó le dieron a una persona. Las huellas de sangre todavía permanecen en el lugar. El turismo arqueológico
hoy se volvió turismo de horror. Veo la sangre y todo esto y todo lo que pasó por una persona loco, no sé qué se puede decir. En Estados Unidos también hay muchos. El día del ataque, los comerciantes vieron la tragedia y fueron los primeros en ayudar a los turistas. Vimos cómo se empezaron a aventar del costado de la pirámide y pues la gente que alcanzó a bajar, y ya salió el individuo y le disparó a las personas que iban bajando. Pues la gente, la que no alcanzó a bajar, se hizo al costado y pues se tiraron al piso. Madre Santísima, pobrecito, Dios santo. Era la impotencia de que las ambulancias no llegaran, de ver el señor que se desangra, de ver al niño colombiano cómo lo cargaban y lo trataban de llevar a la orilla para que llegara la ambulancia, o sea, pues la impotencia más que nada. Por ahora, los comerciantes esperan que el turismo y sus ventas regresen a la normalidad. Que vengan, que visiten, que el turismo no tenga miedo, que un incidente no generaliza pues todo lo que pueda pasar. Y pues ahora sí, ojalá y esto se recupere lo más pronto posible. Y quien hoy rompió el silencio fue la hermana del atacante, identificada como Diana Jasso. En redes sociales dice que la información que se ha publicado sobre su hermano es falsa. Además de que ella está colaborando con las autoridades y aclaró que el atacante no dijo ser de Tlapa Guerrero, a pesar de que las autoridades aseguran que él era originario de este municipio guerrerense. La mamá de Julio César también ha cooperado con las autoridades. Según se sabe, antes del ataque, este joven le escribió una carta diciendo que se iría a Rusia. Las autoridades catearon la casa donde vivía el agresor. Ahí encontraron fotos y pósters de varios actores, de varios personajes, entre ellos Thor. Además de que en redes sociales hizo varias referencias a Adolf Hitler, quien nació el 20 de abril precisamente de 1889, fecha que también coincide con la masacre, como le he dicho, en Columbine, en los Estados Unidos, esta de 1999. Y aunque ya reabrió la zona donde fue el ataque, hoy el cuarto de hotel donde se hospedó el agresor sigue resguardado. Se trata de la habitación 18 del Hotel Villa Mesli, a 15 minutos de distancia de la zona arqueológica, y según las autoridades, ahí, en esa habitación, Julio César planeó el minuto a minuto de su crimen. Fue su refugio del 8 al 20 de abril, el día del tiroteo. Pagó 7,600 pesos por su estancia. Una de las compañeras de la preparatoria de Julio César Jasso habló con Imagen Noticias. Me empezó a golpear, insultar, a tener un odio tan grande e injustificado que no sé por qué me odiaba. Me cortaba el cabello, me empujaba en las escaleras. Estábamos en clases en exámenes finales y pues estaba enojado porque había reprobado y me enterró cuando me enterró las caras yo lo empujé. Creía mucho un nazi, idolatraba tanto a Hitler que se creía un nazi que quería matar a todos. Y dijo que mató a su mamá, que mató a su papá, que los envenenó. Tenía ese pensamiento de matar a los extranjeros, que tener tanto odio hacia ellos que querían matarlos, literal matarlos. Ya fue entregado a sus familiares el cuerpo de la mujer canadiense que fue asesinada durante este tiroteo en la pirámide de la Luna. Y este ataque viene a revelar una problemática, El Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia sostiene que el tiroteo no es un hecho aislado y culpó a la desatención del presupuesto en el sector cultural. Y respecto a lo que es el presupuesto, previamente ya existía una exigencia por parte de esta organización sindical en donde se había solicitado el aumento. Hemos carecido en términos de seguridad, pues obviamente en plazas de custodia que no se han cubierto y que de cierta manera se requieren para desempeñar y reforzar la seguridad al interior de museos y zonas arqueológicas. Que se lleven a cabo mesas de trabajo en las cuales se considere a los trabajadores y justamente se generen estos nuevos protocolos de seguridad en conjunto. En respuesta, el INAH negó la reducción de recursos destinados a la seguridad en zonas arqueológicas como Teotihuacán y también en museos. Y anoche le informé de último minuto del incendio cerca del mercado de Sonora y La Merced. Mire cómo amanecieron hoy.
sí, en cuestión de un abrir y cerrar de ojos. Sinceramente, no entiendo qué pasó. Fue un momento de una gran desesperación. Así amanecieron los edificios y puestos semifijos que anoche fueron calcinados en la calle Cabañas, esquina con Fray Servando, en la alcaldía Venustiano Carranza. Un cortocircuito en un transformador habría sido la causa del incendio. Más de 6 horas tardaron los bomberos de la Ciudad de México en extinguir por completo las llamas que acabaron con 72 puestos semifijos. Hoy amaneció solo un puesto en pie. Después de las 11 de la mañana, un grupo de comerciantes entró para resguardar lo que quedó. Más tarde, llegaron más comerciantes para empezar a limpiar la calle. Sacaron fierros y láminas retorcidas por el fuego. Del otro lado, vecinos del edificio número 404 de Fray Servando estaban limpiando lo que el incendio les dejó. Salí al balcón y en el del edificio de enfrente se veía que salían las llamas y ya estaba prendiendo para acá y el árbol. Alejandra es una de las afectadas. Ha rentado por 28 años el departamento que habita en el segundo piso. Hasta ahí llegaron las llamas, quemando el departamento por completo. Nunca pensé que fuera a alcanzar este lado. Son 10 departamentos y están afectados 2 más, los 2 son pérdida total y 2 hay daños parciales. En el edificio de enfrente, que algunos comerciantes usaban como bodega, se perdió la mercancía y al menos 20 locales fueron alcanzados por el fuego. Totalmente impresionante cómo comenzó de una pequeña flama y que se haya extendido sobre toda la zona. Estamos a 49 días de que inicie la Copa del Mundo. La Ciudad de México es una de las sedes. Los asaltos en Bajo Puentes ahora son el pan de cada día. Otra vez, un crimen en moto que permanece impune. Un hombre que manejaba una camioneta blanca fue asaltado por 2 sujetos. Uno de los asaltantes, con cubrebocas y parado junto a la camioneta con al menos 2 puertas abiertas, trató de meter algo en una mochila negra, mientras su cómplice, sobre una moto y con el casco puesto, apuntó con lo que parece ser un arma a autos que estaban detrás. Se escucharon gritos. Parece que decían, "Dame el control". El hombre de la mochila negra se acercó al lugar del conductor, tomó algo y lo lanzó al piso. Todo en 18 segundos. La policía capitalina informó que al conductor le robaron un reloj de alta gama. Las cámaras de videovigilancia lograron captar la motocicleta y a sus ocupantes cuando huyeron. El robo sucedió en el bajopuente de la calle Prolongación Vista Hermosa en Santa Fe, en el poniente de la Ciudad de México. Imagen Noticias de la Noche recorrió el camino esta tarde. El cruce de motocicletas es constante, mientras que, para los autos, atravesar un tramo de unos 200 metros toma más tiempo, suficiente para ser atracados. A los asaltantes de ayer les llevó poco más de 18 segundos. Esta mañana la policía instaló una caseta de vigilancia en la entrada del Bajo Puente. De acuerdo con trabajadores de la zona, los agentes cerraron el paso del Bajo Puente durante la mañana. El gerente de una tienda de motos que ya ha sido robada cree que eso no sirve para nada. Aquí nosotros tenemos en la esquina caseta de vigilancia que sirve para 2 cosas, ¿no? Porque está totalmente vacía. Y he escuchado que aquí en el Bajo Puente en otras ocasiones ya tiene tiempo, pero sí luego se frenan y roban y se van a la fuga y no hay nadie que responda nada. Además de los robos a conductores y transeúntes, otro trabajador dijo que el robo a negocios en la zona es una constante. Nada más del Oxxo allá enfrente, sí lo han asaltado seguido. De hecho,
Pues yo tengo poco tiempo aquí y hace 8 días, 5, que lo asaltaron otra vez. Hoy estuvo lloviendo en el Valle de México y si usted se pregunta si esto se repite mañana, si mañana deberá salir con paraguas de casa, mire esto. El Servicio Meteorológico en la Ciudad de México está pronosticando condiciones de cielo nublado en el transcurso del día. Hay probabilidades de lluvias aisladas en la Magdalena Contreras, en Xochimilco y descargas eléctricas en Tlalpan y Milpalta. Ahí están las mínimas y las máximas para mañana. Podremos alcanzar hasta 29 grados, así que tome sus precauciones y que la lluvia mañana no le sorprenda. La de hoy, siguen las reacciones en torno a los 2 agentes de la CIA fallecidos en Chihuahua. Mire lo que descubrimos. ¿Eran 2 los que trabajaban o eran más? No eran 2, sino 4 los agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, los que participaron en actividades de seguridad en el estado de Chihuahua. Así lo reveló a Imagen Noticias de la Noche, una fuente cercana a la fiscalía de ese estado. Según la fuente, los otros 2 agentes viajaban en el mismo convoy, conformado por 5 vehículos, pero en un auto diferente al que se accidentó. Ayer, familiares de los 2 agentes fallecidos confirmaron sus identidades al acudir al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Se trata de Richard Lader Johnston, de 36 años, y John Dudley Black, de 44. Los nombres de los otros 2 agentes son Jason y Mikey. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo esta mañana que la Cancillería envió una carta al embajador Ronald Johnson solicitando información porque dijo no es menor lo que ocurrió. Ayer Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, platicó con ella. Le pedí a Rosa Isela, a Omar, que platicaran con ella y también vamos a buscarla. Siempre es necesario el diálogo y la comunicación. Lo que es muy importante es que estas personas extranjeras pertenecientes a una agencia del gobierno de los Estados Unidos participaron en una actividad. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que se trabaja con las agencias de seguridad de Estados Unidos, pero no en acciones de campo. Hay intercambio de información con las agencias estadounidenses, pues nunca han participado en ninguna acción del Gabinete de Seguridad Federal en campo. La vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, reclamó hoy a la presidenta. Dijo que el presidente Trump estaría de acuerdo en que un poco de empatía por parte de Sheinbaum valdría mucho la pena por las 2 vidas estadounidenses que se perdieron para detener el flagelo del tráfico de drogas de México a Estados Unidos. Mañana se reunirán la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para hablar sobre la presencia de los agentes de la CIA en ese estado. Mientras, el Senado determinó citar a la gobernadora, aunque hubo voces en contra. La comparecencia que procede es la del Ejecutivo Federal. La Secretaría de las Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Consejo de Seguridad Nacional. Esas son las instancias responsables, no la gobernadora de Chihuahua, por Dios. En este precedente que hoy se sienta, nosotros hoy, en este momento y por escrito, con toda formalidad, estamos exigiendo la comparecencia de 2 gobernadores de Morena, de Rubén Rocha Moya del estado de Sinaloa y de Marina del Pilar del estado de Baja California. En asuntos que tienen que ver con el combate al huachicol, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, anunció el desmantelamiento de una de las principales redes de contrabando de combustible. Se ejecutaron 20 cateos en el Estado de México y en Hidalgo. Esta banda criminal tenía la capacidad de extraer hasta 1.5 millones de litros de combustible a la semana. En la operación se detuvo a 7 personas, entre ellos Mauricio, alias El Burras. Él coordinaba las operaciones logísticas y mantenía vínculos con otros mandos regionales. Estaban perfectamente coordinados. Una organización casi de reloj. Entre ellos,
operadores financieros, administradores, colaboradores, responsables incluso de repartir los recursos ilícitos que obtenían del combustible. Esta red operaba mediante empresas fachada. A este grupo se le decomisaron, además de miles de litros de hidrocarburo, 61 pipas, 20 tanques de almacenamiento, 55 autotanques, camionetas y varios vehículos. Se clausuró la toma clandestina que estaba ubicada en Tepeji del Río, allá en Hidalgo. Asuntos políticos, enroques, movimientos en el partido en el poder, Morena. Hoy fue día de cambios en el gabinete también presidencial, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum invitara formalmente a Luisa María Alcalde a dejar la dirigencia de Morena para ser la nueva consejera jurídica de la presidencia. Pues no que no iba a dejar Morena, pues no que no había por qué dejar la dirigencia de Morena. Bueno, pues ahora va a llegar en sustitución de Estela Damián Peralta, quien quiere ser gobernadora en el estado de Guerrero. En la mañana la presidenta aclaró por qué se lo pidió. Ayer decidí, y hablé con ella, invitar a Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica. ¿Por qué a Luisa María? Porque esto es importante. Porque no tengo... yo estoy... creo que ha desempeñado un gran papel al frente de Morena. Luisa es una excelente abogada, muy buena abogada. Y ella participó en muchos temas con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, primero como secretaria del Trabajo y luego en la Secretaría de Gobernación. ¿Será por eso que se tardó en confirmar que llegaría a la consejería? ¿Será porque después de tener esas carteras, una consejería jurídica para Luisa María Alcalde le parecía algo pequeño? Pues esas son las preguntas que se hacen en por qué, si la presidenta en la mañana dice que la invita, Luisa María Alcalde se tarda en confirmar. Incluso en una entrevista dijo que lo iba a pensar y luego se lo iba a comunicar a la presidenta. Sheinbaum dijo que Estela Damián está fechada en su salida para el 30 de abril y que no hay una fecha determinada para que Alcalde decidiera, pero ya dijo, como le insisto, en una entrevista que lo iba a pensar y en un ratito le iba a avisar a la presidenta, que ya la buscará para poderle plantear su decisión. Y sí fue un ratito, porque yo creo que le dijeron, mija, no le puedes responder eso a la presidenta, y en sus redes sociales aceptó, dijo que sí, se suma honrada a la invitación que le hizo Claudia Sheinbaum. Le he compartido a la presidenta que sería un honor para mí seguir contribuyendo a la transformación desde esta trinchera. Yo sé que quizá para los de afuera es difícil de entender algo que para nosotros es sencillo. Aquí no estamos por los cargos, sino por encargos. Me voy contenta y satisfecha de lo logrado durante este año y medio al frente de este extraordinario movimiento. Bueno, entonces, ¿cómo queda la cosa? Estela Damián deja la consejería jurídica para buscar, le decía yo, la gubernatura de Guerrero. Su lugar lo tomará Luisa María Alcalde, que dejará la presidencia de Morena. La incógnita es, ¿quién llegaría en los próximos días a la dirigencia de Morena? Bueno, entre los nombres se plantea el de Ariadna Montiel, que hoy es la secretaria del Bienestar. Podría llegar en unos días o incluso después de la elección de Coahuila. Así que veremos qué es lo que ocurre. En la Cámara de Diputados rindieron protesta los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral para el periodo 2026-2035. Ayer fue aprobada su designación por el Pleno de la Cámara Baja. Sobre su incorporación, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dijo que iniciará una nueva etapa en el instituto de cara al próximo proceso electoral. Se trata de dos mujeres, Frida Denise Gómez Puga, quien hasta hace unas horas era la titular del órgano interno del control del Instituto Electoral de Tamaulipas. Blanca Cruz, ella fue consejera presidenta del Instituto Electoral en Puebla. Y el único hombre, Arturo Chávez, quien a diferencia de las dos consejeras, no tiene experiencia electoral. Él era el director de Talleres Gráficos de México y ha sido señalado de ser cercanísimo al partido Morena. Y por eso ha ocupado esos cargos federales y hoy llegando al INE.
Así es como quedaría conformado finalmente el Consejo General. 4 consejeros que concluyen en el 29, 4 en el 32 y los nuevos fichajes que terminan en el 2035. Mientras, uno de los exconsejeros presidentes del INE ve riesgos en esta nueva conformación. Nos espera un INE efectivo para organizar logísticamente las elecciones, pero un árbitro más parcial, un árbitro más temeroso de castigar las faltas y un árbitro que quizá permita que la cancha esté dispareja. Y así fue como familiares y amigos de Juan, el hombre señalado de asesinar a Edith en un edificio de Benito Juárez, se manifestaron frente a los juzgados donde se realizó la audiencia en la que fue vinculado a proceso. Antes de entrar con el juez, tanto su mamá como su abogado insistieron en que Juan es inocente. ¡Justicia para Juan! ¡Justicia para Juan! ¡Justicia para Juan! ¡Justicia para Juan! El juez otorgó 3 meses para la investigación complementaria. La familia de Juan reveló que contrató a un servicio privado para realizar un metaperitaje y presentar más pruebas. Además, convocaron a una marcha el próximo sábado a las 11 de la mañana para, según dijeron, exigir justicia. ¿Qué diferente se pueden hacer las cosas cuando se hacen bien? ¿Se acuerda cuando López Obrador paralizó la distribución de combustibles en el país para acabar con el huachicol? ¿Se acuerda cuando dijo que había que darles abrazos y no balazos a los delincuentes? Porque no había que seguir la guerra de Calderón y que no había que usar la fuerza. Hoy, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esta que encabeza Omar García Harfuch, dio un golpe clínicamente puro a los delincuentes, a los huachicoleros. Primero hizo una operación de inteligencia donde localizaron cómo estaban operando un grupo muy importante. Segundo, les cayó en todas las regiones que operan al mismo tiempo. Es decir, le cortó la cabeza a los jefes. Y tercero y más importante, les cortó el acceso al dinero porque tenían hasta sus propios factureros, lavadores de dinero y negocios relacionados. Ya ven cómo sí se pueden hacer bien las cosas, ya ven cómo pueden resultar de una buena manera. Así es como se combate al crimen organizado y no como se hacía antes. Échame la cámara. Roberto Laceri es el director de Nacional Financiera y de Bancomex. Hace unos días la presidenta dijo que iba a ser uno de los refuerzos de la Secretaría de Economía en la revisión del TEMEC. Hoy sabemos, se los adelanta el padre del análisis superior, que se va a ir de embajador de México a los Estados Unidos, donde su misión, obviamente, es el TEMEC. Gracias, David. La Fiscalía de Morelos detuvo a Erlinda y Alexander, madre e hijo, por su probable participación en la muerte de esta mujer, Brenda Kelly Analco, la mujer que desapareció el viernes pasado en Axochiapan, luego de ir a una supuesta entrevista de trabajo. Ambos son señalados por desaparición de personas. A él también se le acusa de desaparición agravada. El abogado de la víctima, Jonathan Galicia, dijo que Alexander publicó un anuncio en Facebook solicitando personal para recolectar arándanos, frambuesas y zarzamoras en Jalisco, en Guanajuato, en Sonora y en California. Y el puesto incluía vivienda, comida, prestaciones laborales. Brenda Kelly habría respondido al post y supuestamente se reunió con Alexander en el parque cercano a la casa del joven. Según el abogado, un día después de la desaparición de Brenda Kelly, Alexander y su mamá autorizaron que la familia de la víctima y agentes de la policía municipal entraran a su casa a buscarla. Y hablaron con la mamá, hablaron con él, pues preguntándole, cuestionándole. Se les impidió a continuar hacia la parte de atrás. El cuerpo de Brenda fue descubierto efectivamente en un pozo al fondo de la propiedad. Brenda Kelly tenía ya algunos días de haber fallecido cuando se recuperó. Incluso Alexander había compartido el boletín de búsqueda de Brenda Kelly. Una vez que el cuerpo fue localizado, publicó esto.
Yo temo por mi familia más que nada. Ellos no son culpables de nada. Yo tampoco, no sé qué es lo que está haciendo la fiscalía. La casa solamente la han estado invadiendo ellos. Y ahora es el principal sospechoso. Pausa, regreso. El gobierno federal presentó la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los jóvenes. El ABC de las emociones iniciará en mayo. Cuenta con 6 ejes, entre ellos la sensibilización. Se repartirán 18 millones de guías, habrá actividades en escuelas, sesiones informativas y se fortalecerá la línea de la vida. La Fiscalía General de la República investiga las causas del incendio en 2 almacenes de alimentación para el bienestar en Zacatecas. Fueron declarados como pérdida total por más de 6 millones de pesos. Fueron puestos en libertad el conductor y el despachador del tren interoceánico tras cubrir la reparación del daño por el descarrilamiento del 28 de diciembre pasado en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas, luego de que una jueza en Chiapas puso fin al proceso penal. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.